Hoy vamos a contar con la presencia de un filósofo muy importante. Va a estar con nosotros el profesor Rudolf Carnap. Él nos brindará una entrevista, pero para proseguir con la entrevista, vamos a iniciar hablando acerca de su trayectoria y de su biografía. El profesor Carnap nace un 18 de mayo de 1891 en Alemania. Es filósofo, analítico y de lenguaje. Defiende el positivismo lógico y es uno de los miembros más importantes del Círculo de Viena. Es defensor de las actitudes marxistas. En el transcurso de 1920 a 1930, el profesor Carnap ha trabajado de profesor en Viena y en París. En 1935, el profesor Carnap se ha tenido que trasladar a Estados Unidos. Un año después, en 1936, trabaja en la universidad como profesor en la Universidad de California. El profesor Carnap es actualmente uno de los filósofos más importantes en la actualidad. Las aportaciones del profesor Rudolf Carnap a la filosofía de la ciencia han sido notables y numerosas. Destacan entre ellas la distinción entre enunciados analíticos y sintéticos, y la discusión sobre el criterio emprista de significado de la crítica a la metafísica y a la fundamentación de la lógica. Profesor Carnap, ya conocimos acerca de su trayectoria y su biografía. Ahora queremos iniciar con la entrevista. Vamos a empezar por preguntarle, para usted, ¿qué es lo que permite el carácter de la filosofía? Bueno, lo que permite el carácter de la filosofía es la cooperación de distintas personas, aunque los filósofos ya no están tan atados a las filosofías de monólogo. Esto quiere decir que es donde un filósofo enuncia su gran visión acerca de un sistema y pues los demás filósofos podrían tomarlo o dejarlo. Es decir, por ejemplo, cuando un profesor de matemáticas deja una guía a sus alumnos. Los ejercicios pueden ser iguales, pero jamás va a ser que van a trabajar conjuntamente. O sea, que los ejercicios van a ser iguales, pero el trabajo no es grupal. Cada quien va a tener que trabajar por su propia cuenta. Entonces, eso es lo que hace el carácter de la filosofía. También podemos dar un concepto donde un conjunto de componentes de la personalidad de un individuo que se expresa de diferente manera, es decir, de manera individualizada y distinta, de distinto modo de ser, de ser y de comportarse. También decir que para cada quien las respuestas no van a ser igual. Siempre va a haber una o varias que sean distintas. Continuando con la entrevista, profesor Rudolf Carnap, ¿cómo influye la lógica como herramienta en la filosofía? Creemos que la lógica es una herramienta más importante del análisis filosófico, no la antigua lógica tradicional de Aristóteles, aquella que permaneció inerte sin modificaciones durante la Edad Media, sino la lógica moderna, la cual utiliza símbolos, considerada una herramienta para el análisis exacto de los conceptos, así como de los enunciados en la teoría científica.
Diremos que la lógica moderna surge en el siglo XIX y nos habla más propiamente de lo que se conoce como lógica matemática, tomando en consideración que la lógica es un asunto de filósofos. Es notable que la nueva lógica moderna fue creada por matemáticos. Al hablar de la lógica moderna nos permite pensar con orden, sentido y rigor. La lógica en la filosofía nos ayuda a clarificar nuestro pensamiento, a evitar errores en el razonamiento. Gracias a la aplicación de la lógica moderna se han logrado grandes avances significativos en diferentes áreas, así como en nuestra vida. Profesor Carnac, queremos también seguir hablando acerca de la lógica de la probabilidad. ¿Usted qué nos podría decir respecto a eso? Bien, es un valor único de la probabilidad. La lógica probabilística es una forma de razonamientos que tiene como objetivo cambiar la capacidad. Con la capacidad de exportar la estructura de la argumentación, forma que tiene la lógica. La lógica probabilística es una extensión natural de las tablas de la lógica tradicional, pero a diferencia de esta, los resultados que definen se derivan de la extensión de la probabilidad. Por ejemplo, si un número de alumnos de un curso de historia es de 70% y sabemos que un determinado alumno es del curso de historia, entonces la posibilidad de que apruebe ese alumno es de un 7/10. La probabilidad lógica o racional no se fundamenta solo en las matemáticas, sino en la forma que llamamos incertidumbre. Este otro ejemplo, por ejemplo, de 10 personas, de cada 100 que sufrieron violencia van a denunciar. Esta persona que sufrió violencia va a denunciar, bueno, según lo que nos dicen los números, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice que esa persona en sí va a denunciar? Y esto es la incertidumbre. ¿Y cómo llenamos este espacio? Lo llenamos con racionalidad, razones o pruebas. Por lo tanto, la probabilidad lógica tiene un sustento lógico a partir del material probatorio que existe. Continuando con la entrevista, profesor Rudolf Carnap. ¿Cómo muestra la matemática el alemán Fritz y el filósofo Bertrand Russell? El alemán Fritz y el filósofo inglés Bertrand Russell muestran que las matemáticas pueden ser reducidas a la lógica. Es decir, que todos los conceptos matemáticos pueden ser definidos sobre la base de los conceptos lógicos y que todos los teoremas de la matemática pueden ser reducidos a los principios de la lógica. Con lógica, sin embargo, no nos referimos a la lógica tradicional como he mencionado, sino a la lógica moderna. Es la lógica simbólica o matemática. Eso fue llevado a cabo como consecuencia que Freud mostró, por ejemplo, que los conceptos de los diferentes números cardinales 1, 2, 3 pueden ser expresados en términos puramente lógicos. Profesor Carnac, continuando con la entrevista, le queríamos preguntar por qué la aritmética es definida por medio de la lógica. Entonces, existe una teoría que si algo está sobre la mesa y que este es un libro y existe otra cosa que es idéntica a la primera, que también es un libro. Y no existe otra cosa que esté también sobre esa mesa y que sea un libro. Eso significa lo mismo, que el número de libros sobre esa mesa es 2.
De modo que la palabra aritmética 2 es definida por medio de palabras lógicas como para todo. Existe, es idéntico a, es decir, a través de conceptos fundamentales de la lógica moderna. Bueno, profesor Carnap, como ya sabemos, hemos hablado sobre la lógica, la aritmética, pero continuando con la entrevista, tengo una pregunta de que cómo es conocida la semántica en la filosofía y cómo es concebida ahora. La semántica ha sido conocida como la teoría de las palabras y los enunciados en la filología. Por ejemplo, en la lengua francesa, las palabras pueden tener este o aquel significado, pero ahora la semántica es conocida de manera diferente. Es decir, la teoría de las relaciones lógicas y del significado de las palabras. A diferencia de la semántica lingüística, esta no es empírica, no es una disciplina factual, es probablemente lógica. ¿Por qué? Porque la tarea de la semántica lógica es analizar las palabras, o sea, qué regla las rige, de dónde proviene cada palabra y por qué proviene de ahí, siguiendo siempre la lógica. Profesor Carnap, muy buena su aportación respecto a la semántica, pero queremos conocer acerca ahora de que usted qué afirma respecto a la metafísica. Que la metafísica es la expresión de una aptitud emotiva ante la vida. Estoy convencido de que no todo se puede someter a un análisis lógico. Los sentimientos forman parte de nuestro pensar. La contraposición entre lo racional y lo emocional no es siempre algo claro y diáfano. También existen las paradójicas lógicas. También que las investigaciones de la lógica aplicada o de la teoría del conocimiento en la modernidad han contribuido a las proposiciones a la ciencia y dando un resultado negativo y también dan un resultado positivo. Terminando con la entrevista, profesor Rudolf Carnap, nuestra última pregunta es, ¿cuál es el carácter científico de los filósofos? Cabe recalcar que la filosofía tiene una objetividad estricta y este carácter responsable y de cooperación. Es un carácter no egoísta. Son muchas las teorías, son muchos los filósofos, son diferentes pensamientos. Cada filósofo tiene un pensamiento distinto, pero el carácter de los filósofos siempre se identifica por ser personas responsables, por ser personas cooperadoras. Se pueden unir ideas, pero si un filósofo no está de acuerdo con otra idea, también se respeta la idea del otro filósofo. Ellos se caracterizan siempre por ser muy unidos y también respetan las opiniones de los demás. Entonces, los filósofos tienen el carácter de que la opinión de ellos siempre cuenta, siempre vale. Para ellos, su opinión ante todo, siempre se fundamentan en su opinión, en su teoría. Y igual, los demás filósofos no pueden tener la misma opinión, pero siempre cada filósofo tiene su opinión fundamentada. Gracias. Profesor Carnap, es un gusto haberlo tenido con nosotros durante esta entrevista. Gracias por su aportación respecto
a las preguntas acerca de la semántica, de la metafísica, de la lógica. Gracias por aclararnos nuestras dudas, profesor Carnat. Gracias por tomar en cuenta mi opinión y estamos a la orden para posibles entrevistas.